Cuando los conjuntos contienen información numérica, podríamos hacer uso de la unión, la intersección, el complemento y la diferencia con el fin de resolver situaciones prácticas, situaciones que en ciertas circunstancias se convierten tan cotidianas que su utilización puede ser de fácil acceso para todos nosotros. Para ello, veamos de manera práctica las siguientes situaciones. Como planteamiento, encontramos un ejercicio acerca de una encuesta realizada a un grupo de profesores. Supongamos que en esta encuesta todos ellos respondieron acerca de las siguientes preferencias. 450 personas dijeron tener casa propia, mientras que 260 profesores dijeron tener automóvil, y por otra parte, y en un criterio diferente, 360 profesores dijeron tener computador. Ahora bien, 200 de ellos tienen casa y automóvil de manera simultánea, mientras que 250 tienen solo casa y computador. Ahora, 150 profesores tienen automóvil y computador, y 100 de ellos tienen de manera simultánea casa, automóvil y computador. Con esta información vamos a intentar responder las siguientes 5 preguntas, todas ellas referidas a operaciones distintas que podríamos realizar entre los conjuntos numéricos. La primera de ellas nos cuestiona cuántos son los profesores en total encuestados. ¿Cuántos de ellos tienen solamente casa propia? ¿Cuántos tienen solamente automóvil? ¿Cuántas de las personas encuestadas tienen al mismo tiempo casa y automóvil, pero no poseen un computador? Y finalmente, ¿cuántas personas tienen casa y computador de modo simultáneo, pero no tienen automóvil? Generalmente, para responder este tipo de preguntas, asociadas a un planteamiento con datos e información acerca de elementos de un conjunto, conviene fundamentalmente establecer un diagrama de Venn, mediante el cual podamos representar los elementos y los objetos asignados y podamos establecer diferentes comparaciones. Antes de construir un gráfico, partamos también de una nomenclatura básica para estar de acuerdo en todos los elementos que se vayan a construir. Supongamos que vamos a nombrar a 3 conjuntos como A, B y C de la siguiente manera. El conjunto A son las personas que fueron encuestadas y dijeron tener automóvil. El conjunto B, las personas encuestadas que tienen computador. Y C, las personas que fueron encuestadas y dijeron que tienen casa. De esta manera tenemos la siguiente representación gráfica. En realidad encontramos 2 gráficos. Vamos a centrar nuestra atención fundamentalmente en el primero de ellos, donde vamos a intentar volver a leer paso a paso la hipótesis de nuestro problema, asignaremos algunos valores o elementos y en una siguiente operación visualizaremos la segunda gráfica. Uno de los elementos fundamentales al momento de construir un diagrama como estos sería buscar si en la información del problema dice claramente cuántas personas están ubicadas en la triple intersección de estos conjuntos. Es decir, es posible que nuestro enunciado haya asignado un valor numérico para aquellas personas que dijeron tener de manera simultánea casa, automóvil y computador. Esa información la colocaremos en este lugar que estamos demarcando en el dibujo con el círculo de color rojo y hará parte justamente de la triple intersección en estos conjuntos. Si revisamos en detalle el enunciado del ejercicio, justamente en la parte final del mismo hacen referencia a que 100 personas de las encuestadas tienen al mismo tiempo casa, automóvil y computador. Por esa razón hemos colocado el valor 100 en la triple intersección. Esta recomendación será muy útil no solamente para la solución de este ejercicio, sino para toda situación que involucre 2, 3 o inclusive más conjuntos que se intersectan entre sí. El punto de partida será la intersección mayor entre todos ellos. Ahora bien, al visualizar nuestro dibujo, intentemos ahora ubicar las personas que están en 2 de los conjuntos que se citan en este enunciado. Así, por ejemplo, voy a intentar devolverme un poco más en el enunciado del ejercicio y encontramos que 150 personas tienen al mismo tiempo automóvil
y computador. En nuestro caso, el automóvil es el conjunto A y el computador el conjunto B. Lo que estamos señalando en color rojo en este momento es la intersección justamente entre estos dos conjuntos, los que tienen automóvil y tienen computador. Como el enunciado del ejercicio establece que son 150 personas y ya habíamos ubicado previamente 100, nos resta únicamente asignar el valor 50. En el enunciado dice que 250 personas tienen casa y computador. La intersección entre casa y computador son los conjuntos C y B respectivamente. La parte que estamos señalando en la figura corresponde a la intersección entre los dos conjuntos. Dice el enunciado del ejercicio que esta intersección debe ser equivalente a 250 personas y de nuevo, como previamente habíamos asignado a 100 de ellas, nos resta para completar el total 150 personas. Al sumarlas evidenciamos las 250 en el enunciado del ejercicio. Finalmente, el enunciado también hace referencia a que 200 personas tienen casa y automóvil de manera simultánea, es decir, la intersección entre el conjunto C y el conjunto A. Como el enunciado hace referencia a que la parte que estamos señalando tiene 200 personas y previamente teníamos 100, nos resta asignar 100 de ellas. En esta primera fase de la solución de nuestro ejercicio, hemos partido o hemos tomado como punto inicial la triple intersección entre los conjuntos. A continuación, intentamos devolvernos buscando las intersecciones entre dos conjuntos. Finalmente, intentemos ubicar aquellos elementos que hacen parte de un solo conjunto. Y a continuación, intentar responder cada una de las preguntas planteadas. Para ello, visualicemos la segunda situación gráfica, donde además de tener los datos que visualizamos en el primer gráfico, el 100, 100, 150 y 50, además de dichos valores, encontramos otros valores adicionales. Verifiquemos de dónde sale. Cuando vuelvo a tomar el enunciado del ejercicio, nos dicen que la encuesta reveló que 450 personas tienen casa propia. Al mirar el conjunto C, que hace referencia a la casa, en el diagrama anterior, podíamos sumar 100 personas, más 100 personas, más 150 para un total de 350. Lo que equivale a decir que a 350 le hacen falta 100 para completar el total asignado en el enunciado del ejercicio. 260 tienen automóvil. Tenemos el conjunto de automóvil, el conjunto de las personas que tienen automóvil. Previamente al sumarlos, y lo señalamos en este momento, sería un equivalente a 250, lo que equivale a decir que únicamente nos hacen falta 10 personas para un total de 260. Ahora bien, cuando intentamos completar el tercer conjunto, el enunciado del ejercicio dice que 360 tienen computador. Para realizar esta suma, verifiquemos entonces que 150 más 50 más 100 es un equivalente de 300. Nos hace falta, de manera equivalente entonces, 60 personas para ser ubicadas en el conjunto B. De esta manera hemos completado a satisfacción nuestro conjunto. A continuación intentaremos entonces responder cada una de las preguntas planteadas. Para encontrar la respuesta a las 5 preguntas planteadas en el enunciado de esta primera situación, arranquemos nuevamente nuestro análisis a partir de los gráficos propuestos e identifiquemos en cada uno de ellos aquellas áreas o lugares que justamente corresponden con las preguntas que se nos han enunciado. Encontramos en nuestra situación gráfica una vez más el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Recordemos que representan en este caso las personas que tienen automóvil, las que tienen computador y las que tienen casa. Asimismo, encontramos unas dobles intersecciones e inclusive una triple intersección al final. La primera pregunta hace referencia a la cantidad de profesores encuestados. Para ello, basta con realizar la suma de todos los elementos que están posicionados o colocados en nuestro diagrama. Así, por ejemplo, si consideramos el total de personas que tienen casa, en este caso 450, más 50 personas y otras 10 que hacen parte de estas áreas que estamos limitando en la parte gráfica, estaríamos obteniendo un total de 510 personas.
Si finalmente sumamos estas otras 60 que están posicionadas en este lugar, obtenemos una primera respuesta o equivalente a 570 personas. La segunda pregunta cuestiona acerca de la cantidad de profesores que tienen únicamente casa propia. Para ello, revisemos que estos elementos que estamos señalando en la figura no se corresponden o no están intersectados con ningún otro conjunto. Es decir, no tienen nada que ver con las personas que tienen automóvil, pero tampoco con las que tienen computador. De esta manera, y a modo excluyente, son 100 personas las que únicamente tienen casa propia. Mientras que en la tercera situación, o pregunta un poco similar a la anterior, nos preguntan por la cantidad de sujetos o individuos que únicamente tienen automóvil. En nuestra situación gráfica son justamente estos 10 sujetos o individuos que no se intersectan o no tienen nada en común con el conjunto C y con el conjunto B. Por esta razón diremos que son 10 las personas que únicamente tienen automóvil. En la cuarta pregunta nos hacen referencia a una intersección, es decir, aquellas personas que tienen casa propia y automóvil, pero que al mismo tiempo no tienen computador. En nuestra situación gráfica, la casa y el automóvil en su intersección conforma 200 personas. Excluyamos estas 100 que tienen que ver con computador, ya que en el enunciado nos dicen que no deben de estar presentes, y encontramos que son exactamente 100 las que tienen casa y automóvil, pero no computador. Finalmente, en el quinto interrogante, nos hacen referencia una vez más a una intersección y una exclusión. Para ello, nos preguntan la cantidad de personas que tienen casa y computador, pero no automóvil. En la parte gráfica, casa y computador son los conjuntos C y B respectivamente, para un total de 250 personas. De estas 250 personas vamos a excluir a las 100 que tienen que ver con el concepto de automóvil, quedándonos un equivalente únicamente de 150 personas en la intersección entre casa y computador. De esta manera, hemos logrado encontrar la respuesta a los 5 planteamientos o interrogantes a partir de unas operaciones como suma y resta entre conjuntos, o de modo equivalente a la unión y a la diferencia entre 2 conjuntos o 3 conjuntos según el caso y cada una de las preguntas planteadas. Partamos ahora de una nueva situación similar donde los elementos los iremos cambiando para nuevas operaciones. En esta nueva situación encontraremos una vez más 3 conjuntos numéricos que, intersectados de a 2 o de a 3, harán uso de las diferentes propiedades u operaciones entre conjuntos. Vamos a ubicarnos en algunas ciudades o posiciones geográficas diferentes a nuestra región. Así, por ejemplo, supongamos que tenemos a un grupo de turistas que visitan el país de México y encuentran los siguientes datos o valores numéricos. Supongamos que 935 de ellos visitaron las momias de Guanajuato, que 955 personas el Museo de Antropología, mientras que 925 personas visitaron las pirámides de Teotihuacán. Ahora bien, dentro de estos datos numéricos, supongamos que 35 de estos turistas fueron a las pirámides, pero no fueron ni al museo ni a Guanajuato. 80 personas fueron al museo, pero no a las pirámides ni a Guanajuato. 120 de ellas estuvieron en Guanajuato, pero no fueron ni a las pirámides ni al museo. 590 turistas estuvieron en Guanajuato y Teotihuacán, mientras que finalmente 350 turistas estuvieron de manera simultánea en los 3 lugares. Un poco similar a la situación anterior, encontramos 5 cuestionamientos o interrogantes que serán resueltos mediante la utilización de diagramas en conjuntos. Las preguntas planteadas son las siguientes. ¿Cuántas de estas personas asistieron exactamente a uno de los 3 lugares? ¿Cuántas personas asistieron exactamente a 2 lugares? ¿Cuántas de ellas al menos a un lugar? ¿Cuántas de estos turistas asistieron cuando mucho a 2 sitios? Y finalmente, ¿cuántas personas a lo más a uno de estos lugares? Antes de intentar plantear la respuesta o solución a estos interrogantes,
sería importante que mediante un diagrama lográramos posicionar o ubicar justamente los valores que hacen referencia a la hipótesis de nuestro ejercicio. Recordemos, como en una situación previa, que un punto de partida fundamental podría ser identificar la triple intersección de los conjuntos en cuestión. En este caso, supongamos el conjunto G como aquellos turistas que hicieron relación o visita a la ciudad de Guanajuato, aquellas personas que visitaron el museo o aquellas personas que simplemente visitaron las pirámides. De esta manera, devolviéndonos un poco en el enunciado o planteamiento inicial del ejercicio, encontramos que 350 turistas hacen parte o integran la triple intersección de estos conjuntos, ya que, como lo dice el enunciado, visitaron los tres lugares. Devolvámonos ahora en las intersecciones dobles. Encontramos que 590 personas estuvieron en Guanajuato y Teotihuacán, es decir, estuvieron en las pirámides. Si realizamos la suma de los individuos o sujetos que están en el conjunto G y en el conjunto P, podríamos revisar que hay 590 en total. La triple intersección, 350, más 240 que nos hacen falta para completar el total de 590 turistas. Ahora bien, 150 individuos o personas estuvieron en Guanajuato, pero no fueron ni a las pirámides ni al museo. Es decir, el grupo de turistas 120 es de exclusividad del conjunto G y que no tiene relación alguna con el conjunto M y con el conjunto P. Devolviéndonos un poco más en el enunciado, encontramos a 80 personas o turistas que exclusivamente estuvieron en el museo, pero no estuvieron ni en las pirámides ni en Guanajuato. De esta manera los hemos posicionado o ubicado en este lugar. 80 individuos que están en el conjunto M, pero no están en el conjunto G ni en el conjunto P. Ahora bien, encontramos 35 turistas que estuvieron únicamente en las pirámides y no visitaron los otros dos lugares. Estas 35 personas las hemos posicionado en el conjunto P de manera excluyente o que no tengan relación alguna con el conjunto G y el conjunto M. Ya como estrategia y como parte final, vamos a complementar y vamos a revisar las sumas de acuerdo a los valores iniciales de la hipótesis del ejercicio. En particular, hacen referencia a que 925 personas o turistas visitaron en total las pirámides. Es decir, que en el conjunto P debe de haber un total de 925 personas. Revisemos que como ya habíamos ubicado inicialmente 350 y habíamos revisado o ubicado 35, así como también el valor de 350, 590, 120, entre otros, simplemente por una compensación numérica encontraremos que la sumatoria de todas las personas que integran las pirámides es equivalente a 925. Queda como tarea revisar que justamente 955 de ellas estuvieron en el Museo de Antropología, es decir, que la sumatoria de todos estos valores es equivalente a 955, y finalmente que 935 de estas personas o turistas son las que visitaron exclusivamente las momias de Guanajuato. Ahora bien, pasemos a continuación entonces, a partir de este diagrama, a responder cada una de las 5 preguntas planteadas. En la primera de las preguntas, se nos plantea determinar cuántas personas asistieron exactamente a uno de esos lugares mencionados. Estas personas las vamos a identificar en nuestro gráfico como las que están de manera excluyente en los gráficos de 120, 80 y 35, porque visitaron de manera exclusiva a Guanajuato, al museo y a las pirámides. Esta suma da un total de 235 turistas. Porque si solo asistieron a un lugar, tienen que estar en las zonas de cada conjunto que no se cruza con ningún otro. Es decir, asistieron solo a G, como lo mencionábamos, 120, a M 80 y a P 35. Por esta razón es que debemos de sumar dichas cantidades o valores numéricos. En la segunda pregunta, nos plantean como interrogante cuántas personas o turistas asistieron exactamente a 2 lugares. Para ello, esta situación está representada en las partes donde se cruzan los conjuntos de a 2. Es decir,
tenemos un cruce entre G y P de 240 personas, un cruce o intersección entre G y M de 225 personas, y finalmente una intersección o cruce entre M y P de 300 personas. Por esta razón hemos sumado 240, 225 y 300 para un gran total de 765 personas. En el tercer planteamiento nos indagan cuántas personas asistieron al menos a un lugar, es decir, como mínimo a uno de los 3 sitios turísticos. Es decir, esto significa que posiblemente asistieron a 1, a 2 o inclusive a los 3 sitios turísticos. Son las personas que están dentro de los conjuntos, es decir, realizaríamos la suma de todos los valores que estoy señalando a continuación y que hacen parte fundamental de los 3 conjuntos numéricos. Esta sumatoria es un equivalente de 1.350 turistas. En el cuarto interrogante nos plantean cuántos turistas han asistido, cuando mucho, a 2 lugares. Cuando mucho se refiere a las personas que fueron a un solo lugar o máximo a 2 de ellos. También cabe la posibilidad de que no hayan asistido a ninguno de estos sitios turísticos. Esas son las 1.352 personas, menos aquellas que están en la intersección de los 3 conjuntos, es decir, las que estuvieron o las que fueron a los 3 lugares. De esta manera, la respuesta a nuestra pregunta es 1.352, que son las que asistieron a todos los lugares, menos las 350 que visitaron los 3 lugares o que hacen parte de la triple intersección. De esta manera encontramos como resultado 1.002 turistas que asistieron cuando mucho o máximo a 2 lugares. En el quinto y último interrogante preguntan cuántas personas asistieron a lo sumo a uno de los lugares. Es decir, son aquellos turistas que fueron a un solo lugar o a ninguno. En la pregunta número 1 habíamos visto cuántas fueron exactamente a un solo lugar y habíamos comprobado que eran 235 personas, es decir, la suma de 120, 80 y 35. Asimismo, cuántas no estuvieron en ninguno de los lugares, es decir, 2 personas. Estas 2 personas las hemos colocado en la parte exterior o por fuera de los conjuntos G, M y P. De esta manera, las personas que fueron a lo sumo o cuando máximo a uno de los lugares resulta de sumar 235 más las 2 personas que están por fuera de los 3 conjuntos, para un equivalente o total de 237 personas.